Muy buenos días para todos. Vamos a dar inicio al comité GCC correspondiente al 30 de junio de 2016. En Colombia, Standard & Poor's anunció que mantenía inalterada la calificación internacional de Ecopetrol, pero mantuvo la perspectiva negativa, teniendo en cuenta, obviamente, ese escenario del mercado petrolero, que aunque ha mejorado en los últimos 2 meses, pues todavía genera compromisos importantes desde el punto de vista de generación de caja para la compañía. Recuerden que Ecopetrol por sí solo tendría una calificación inferior al grado de inversión, pero debido al apoyo del gobierno colombiano como su mayor accionista, tiene una mejora de 2 escalones, por lo cual pues ha logrado mantener el grado inversión. De manera paralela también se conoció por rumores de prensa que el representante o el que era el representante de los inversionistas minoritarios, Roberto Steiner, quien renunció a la junta directiva de Ecopetrol, podría pasar a ser ahora parte de la compañía en una labor que podría estar a cargo de una de sus vicepresidencias. Entonces es importante tener en cuenta acá porque se tenía desconocimiento de las causas de su renuncia, y este posible cambio pues muestra que el cambio no sería por algo negativo, sino sería más bien por un incremento en su rol en esta compañía. De manera adicional, recuerden que a partir de mañana Ecopetrol ya tendrá el 100% de operación del campo Rubiales. Hasta el momento pues era operado por Pacific y pues hasta el día de hoy estaba recibiendo de manera directa cerca del 46% de la producción de este campo. Cuando Ecopetrol va o incremente su participación, es decir, a partir del día de mañana, va a tener cerca de un 68% de la producción de el campo Rubiales ya de manera directa. El 32% pues se va para regalías, y con esto pues incrementaría cerca de un 50% los ingresos relacionados con el campo Rubiales. Esto es algo que ya tenía el mercado calculado en sus modelos, pero es probable que haya algo de especulación con relación al inicio ya de la operación del 100% de este campo por parte de Ecopetrol. Importante, uno de los puntos que se está proponiendo para la reforma tributaria es incrementar la tributación de las bebidas azucaradas, muy al estilo de lo que fue México, y de el cigarrillo o el tabaco. Y esto básicamente, los recursos no van a ser dirigidos 100% al sector salud, pero sí una parte de ellos, y es una de las propuestas que está liderando en este momento el Ministerio de Salud. Comenzando con los anuncios en América Latina, tener en cuenta que el desempleo en Brasil se mantiene en niveles altos del 11.2%, pero no aumentó tal y como lo estaban anticipando los analistas a niveles del 11.4%. Recuerden que el día de ayer mencionábamos que la confianza de los consumidores había mejorado por segundo mes consecutivo. En Argentina se publicó finalmente y ya de manera oficial el dato de crecimiento del primer trimestre del 2016 con un avance del 0.5% frente al mismo trimestre del año 2015. El gobierno espera que haya aceleración de la dinámica en el segundo semestre de este año. Recuerden que la semana pasada tuvimos conocimiento de lo que sería o lo que fue la inflación del mes de mayo. Es la primera publicación que realiza la entidad estadística de manera oficial desde que había suspendido esta labor de publicaciones en diciembre del año pasado. Cuando hacen la medición frente al último trimestre del 2014 y hacen los ajustes estacionales, lo que se obtiene es que la economía argentina todavía no tiene una buena dinámica, muestra una contracción, pero si yo hago la comparación frente al primer trimestre del 2015, está mostrando ese crecimiento del 0.5. El mercado estaba esperando una contracción del 1.3 en la medición interanual, por lo que el anuncio tiene un carácter positivo. En los Estados Unidos, recuerden que ayer se publicaba por parte de la Reserva Federal los resultados ya completos del stress test, incluyendo lo que serían los planes de gestión de capital de las compañías. 30 de las 33 entidades pasaron estas pruebas sin ningún tipo de inconveniente, no le hicieron ninguna observación a los planes de recompra de acciones y pagos de dividendos, y entre esas entidades pues obviamente se incluyen las más importantes en Estados Unidos como Bank of America, Citibank, Wells Fargo, etcétera, etcétera. Las compañías que tuvieron algún tipo de consideraciones fueron 3. La primera de ellas, Morgan Stanley, que aunque se le aprobó el plan de recompra de acciones y de pago de dividendos, tiene que pasar una reforma del mismo hacia finales de este año. Y 2 entidades que no recibieron el aval de la Reserva Federal, por lo menos en lo que son sus líneas o en sus operaciones en los Estados Unidos, son el Deutsche Bank y el Santander. Para el Deutsche Bank es el segundo año consecutivo en que no
recibe la aprobación por parte de la Reserva Federal y para Santander es el tercer año consecutivo. Ambas entidades financieras tuvieron retrocesos en los mercados accionarios luego de conocerse este resultado. En Europa, el déficit de cuenta corriente del Reino Unido no se moderó en el primer trimestre de este año, continúa siendo una preocupación para los inversionistas en el largo plazo y seguramente con todo este tema del Brexit puede incrementarse la carga. Con relación a la confianza de los consumidores británicos, un sondeo diario que se viene realizando mostró que la lectura del día de ayer es la más baja desde mayo del 2013 y esto sin duda por consecuencia del Brexit. De manera paralela, el vicepresidente del Banco Central Europeo, Víctor Constancio, se mostró confiado en que los mercados van a empezar a estabilizarse, lo cual sería pues una buena noticia teniendo en cuenta pues que el impacto y el periodo de tiempo que se sintió esta incertidumbre en los mercados financieros fue relativamente corto. Sin embargo, sí aseguró que los impactos del Brexit se van a sentir en el largo plazo y que obviamente serán sentidos de manera más directa y fuerte por parte del Reino Unido que por parte de la zona euro. Y el día de ayer se conoció que un indicador de confianza económica en la zona euro que fue calculado, o por lo menos las encuestas fueron realizadas antes del jueves de la semana pasada, es decir, antes del referendo del Brexit, mostró que hubo un deterioro en lo que fue la confianza del sector servicios, un deterioro de la confianza de los consumidores, que no alcanzó a ser compensado por la mejora del sector industrial. Debido a esto, el indicador de confianza económica de la zona euro pasó de 104.6 a niveles de 104.4, con lo que pues seguramente va a continuar resintiéndose en los próximos meses luego de lo que sucedió el jueves pasado. En Japón, una noticia también negativa, la producción industrial cayó el 2.3%, se ubicó en el mínimo nivel desde junio de 2013. Entonces esto es importante, la economía japonesa todavía no está mostrando signos de recuperación y por lo tanto seguramente los inversionistas están especulando con mayores estímulos. Lo interesante es que, como ustedes bien saben, las tasas de interés negativas también están generando incertidumbre, entonces probablemente ese estímulo tenga que ver del lado del tema fiscal, pero como ustedes bien saben, hace 2 meses o hace un mes más o menos, el gobierno anunció que iba a postergar los incrementos de impuestos como medida para ayudarle a la recuperación económica y esto no le ha gustado a las calificadoras de riesgo, por lo tanto Japón tiene en este momento una encrucijada muy importante con debilitamiento de su economía, fortalecimiento de su moneda, desconfianza por parte de las medidas que están implementando las autoridades y advertencias de las calificadoras de riesgo. En China, las autoridades manifestaron nuevamente, abiertamente, que esperan un debilitamiento de su moneda. Como es una moneda relativamente controlada, hablamos del término de devaluación, es decir, que las autoridades chinas esperan devaluar su moneda cerca del 4,5% en todo o durante todo el año 2016, un movimiento similar al año 2015, pero resaltaron que lo que esperan es que no se haga o no se tenga un movimiento similar al de agosto de 2015, que fue el que generó una gran especulación de los mercados de competencia cambiaria injusta y que pues sin duda, si ustedes recuerdan, en el mes de agosto y septiembre del año pasado hubo fuertes caídas de los mercados accionarios. Entonces, la idea del gobierno sigue siendo de un yuan más débil, pero espera hacerlo de una forma ordenada, lo cual pues sería muy difícil de conseguir. El día de hoy, en los Estados Unidos se conoció el sondeo semanal de solicitudes o peticiones iniciales de desempleo. El mercado tenía una expectativa de 267,000, el dato fue muy cercano, 268,000. Cualquier lectura igual o inferior a 300,000 solicitudes desde el punto de vista histórico es una buena lectura y en teoría se espera que para la próxima semana la generación de empleo, como mencionábamos el día de ayer, se ubique cerca de los 180,000 puestos de trabajo, luego el mal dato de mayo que fue inferior a los 40,000. También para mañana estamos esperando la lectura del ISM manufacturero en los Estados Unidos con una lectura estable en 51.3, muy parecido a lo que se espera para el PMI de manufactura, que también es un indicador que mide la dinámica de este sector. Con relación al tema europeo, estamos a la expectativa del cálculo de inflación. Ayer tuvimos la lectura de Alemania por debajo de lo esperado y para mañana se espera también, así como en Estados Unidos tenemos PMI de manufactura, para Europa también tenemos el mismo indicador con la misma conclusión, estabilidad alrededor del último o el cálculo preliminar que se había dado a mediados de junio. Con relación a Colombia, hoy estamos a la espera de la publicación del dato de desempleo. Sirve esto para hacer la comparación con Brasil. Brasil tiene tasa de desempleo del 11.2, Colombia del 9.3. Históricamente Colombia había sido la economía de América Latina con el mayor nivel de desempleo y pues ha sido superado en los últimos 3 meses por Brasil debido a su difícil situación.
Con relación pues a lo que está sucediendo en los mercados accionarios, el día de hoy, pues que es la última jornada del mes de junio, o la última jornada del semestre, o la última jornada del segundo trimestre del año, estamos teniendo estabilidad, una relativa estabilidad de los indicadores. Las variaciones ya fuertes que tuvimos durante el día viernes, lunes, martes y miércoles se han disipado. Hoy tenemos algunos mercados avanzando 0.1 o 0.2, o algunos otros mercados descendiendo el 0.1 y el 0.2%. Se están dando un respiro, y esto está en una clara referencia a lo que mencionaba el vicepresidente del Banco Central Europeo, que esperaba que los mercados empezaron a estabilizarse. Desde el lado corporativo, tres anuncios interesantes. El primero de ellos es el avance del proceso de decisión de Alcoa. Recuerden que Alcoa es la mayor compañía de fundición de aluminio en los Estados Unidos, y generalmente pues es la que abre la temporada de publicación de resultados. Por eso es su importancia para los analistas. Con relación a esto, escindirá su negocio de fundición de aluminio, y también tendrá una nueva división muy especializada en lo que es el tema aeronáutico y automotriz. Esa división de tema aeronáutico y automotriz tendrá cerca de la quinta parte de la compañía actual y se llamará Arconic. Este proceso de decisión se formalizaría o se materializaría en el segundo semestre de este año. Y recuerden que el tema aluminio está muy difícil en este momento, teniendo en cuenta la sobreproducción de los productores chinos. Recuerden que desde el año pasado se está mencionando que se quiere reducir este exceso de capacidad, pero lo que tenemos en evidencia de producción es que están en niveles máximos para los últimos 6 meses. Con relación al otro anuncio corporativo interesante, tiene que ver con Monsanto y Bayer. Recuerden que hace un mes Bayer hizo una propuesta de adquisición en la que valoraría pues a Monsanto en más de 60 billones de dólares. Esto fue rechazado por parte de Monsanto, pero el día de ayer Monsanto afirmó que estaban en conversaciones estratégicas para alcanzar otro tipo de acuerdo. Y desde el lado financiero, como un dato negativo y simplemente reforzando la idea de reestructuración del sistema británico, Lloyds anunció el día de ayer el despido de 640 colaboradores. Es un proceso largo que lleva en reducción de fuerza laboral para pues ajustar los costos a la nueva realidad de la compañía, pero lo ocurrido el día de ayer pues mantiene las presiones sobre este emisor. Entonces es importante acá, recuerden que recientemente el gobierno británico, teniendo en cuenta los resultados del referendo del jueves pasado, decidió no vender sus participaciones como tenía planeado, ni en Lloyds ni en RBS. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Después de esas noticias de stress testing, el día de ayer solamente estábamos viendo cayendo alrededor del 1% las acciones del Deutsche Bank y del Banco Santander esta mañana. Importante también destacar un fenómeno que se presentó esta mañana después de los datos de la publicación de los datos de crecimiento en el Reino Unido, donde la libra esterlina se estaba recuperando. Lo más interesante fue ver cómo esos datos revisados se publicaron en línea con las expectativas de los analistas en 0.4%. Digamos que eso le estaba generando algo de calma a los mercados esta mañana. De hecho, el índice Standard & Poor's y los futuros del índice estaban valorizándose nuevamente alrededor de 30 puntos, de 0.30%, y entonces ahora nuevamente tenemos que estar a la expectativa de qué tan fuerte va a ser la consolidación después de esta fuerte caída que observamos la semana anterior y la recuperación que hemos observado durante estas dos jornadas. También recordarles que en la jornada anterior uno de los sectores que más estaba recuperando terreno era el sector financiero, que había sido fuertemente golpeado. Las acciones de ese sector habían sido fuertemente golpeadas. De todas maneras, de manera defensiva, seguimos viendo interesante cómo los flujos continúan dirigiéndose hacia el sector de utilities en Estados Unidos, y también acciones que tienen que ver con este sector en otras partes del mundo. Por esa razón, pues mantenemos nuestras recomendaciones en revisión. Estamos esperando obviamente que baje esta alta volatilidad, pero por ahora pareciera que el mercado sí está tomando de una manera favorable los diferentes discursos que han dado los diversos presidentes de varios bancos centrales. En Colombia, pues el día de ayer se negociaron cerca de 34.000 millones de pesos, y aquí sí hemos observado un incremento en el volumen, un leve incremento en el volumen. De hecho, algo que también llamaba la atención en los mercados extranjeros el día de ayer era que, por el contrario a lo que se esperaba para esta semana, observaron un incremento
fuerte, un aumento de más del 70% de las operaciones frente al día lunes. En todas las plazas a nivel global, pero aquí en Colombia, digamos que la cautela se mantiene. Tan solo 1.300 operaciones. Recuerdo que el promedio de estas negociaciones se ubica por encima de los 100.000, 130.000 millones de pesos diarios, y el volumen de operaciones siempre supera los 2.000 millones, las 2.000 operaciones. Por ahora, entonces, simplemente mantenernos a la expectativa de qué tan rápido el índice podría ir a superar esta zona de 1.320, 1.340 y por fin salir de este triángulo en el que se ha mantenido durante varias jornadas. La acción que mejor desempeño presentó ayer fue Preferencial Suramericana, un incremento del 2.28%. Simplemente destacar, ustedes ven aquí en esta gráfica la zona de 37.000, es una zona que se consolida como una zona de soporte bien interesante. Ahora cualquier ataque por encima de esta zona de resistencia en los 38.500 podría darle espacio a la acción para ir a buscar estos niveles anteriores, 39.000 y 40.000 más adelante. Obviamente dependemos del desempeño de las acciones a nivel global para la próxima semana. Avianca nuevamente continúa llamando la atención de los operadores, y aquí lo más interesante es ver que de todas maneras en el largo plazo la acción continúa respetando esa zona de soporte estructural de 2.100 pesos. En el corto plazo simplemente esperamos que la acción se mantenga sobre este rango 2.200 a 2.300 sin alta volatilidad. Recuerdo que el día de ayer se conocieron nuevas noticias fundamentales que aparecieron en los periódicos. Ricardo ya les va a hablar a continuación al respecto. Buenos días para todos. Aquí primero comentarles entonces lo que es anuncios sobre Ecopetrol. Tenemos dos anuncios diferentes, uno de ellos algo relevante para el mercado. La firma calificadora Standard & Poor's ha reafirmado la calificación en BBB y continúa con una perspectiva negativa sobre esta calificación, contrario a lo que el mercado de pronto analistas pudieron haber esperado, teniendo en cuenta que el escenario internacional de los precios del crudo durante el 2016 ha mostrado un desempeño mucho mejor al que se había esperado, y ante esto pues la agencia calificadora alega que no hay cambio de calificación ni de perspectiva por la influencia que puede causar la volatilidad de los precios del crudo sobre las métricas financieras de la compañía. Por otro lado, otro anuncio es que aquí el representante de los accionistas minoritarios, Steiner, quien renunció a la junta directiva, según medios de comunicación, pasaría a ocupar un cargo ejecutivo de la misma. Medios de comunicación especulan entonces que aquí Robert Steiner estaría o pasaría a ocupar una de las vicepresidencias de Ecopetrol. Ante esto, pues digamos que no existe ningún tipo de impedimento para que alguien que pertenezca a la junta directiva pase a ocupar uno de los puestos ejecutivos de la compañía. La barrera existe es cuando alguien que ocupa un puesto, digamos, de alto rango administrativo en la compañía tiene que esperar un año para poder ser miembro de la junta directiva de aquella, pero no del otro lado, como pasa en este caso. También aquí, pues finalmente recordarles sobre Ecopetrol, lo que ya les comentó Daniel. Ecopetrol tendrá lo que es la operación de Campos Rubiales a partir del día de mañana. Esto pues debería de traer efectos positivos sobre los resultados del tercer trimestre y el segundo semestre del 2016, tanto en ingresos como debería ser resultados positivos en lo que es la parte operacional neta y en la generación de flujos de cajas. Esto es algo que pues ya el mercado creemos ha incorporado, pues como ustedes bien conocen, esta noticia se conoce desde inicios del presente año. Pasando de compañía, en la Bolsa de Valores de Colombia tenemos aquí que la Bolsa de Valores ha aumentado la participación en la Cámara de Riesgo Central de Contraparte, ha aumentado su participación en casi un 5%, y esta entonces pasa de un 27,6% a un 32,3%. Esta operación pues está en línea con lo que está buscando la Bolsa de Valores de Colombia, la consolidación de la cadena de valor del mercado de capitales colombianos para ofrecer, digamos, mejores lo que son productos y tarifas a
a sus clientes. Para esta operación se usaron recursos propios y ningún tipo de recurso proviene de endeudamiento. Por otro lado, otro anuncio de la bolsa es la renovación de la plataforma tecnológica, donde el Consejo Directivo de la Bolsa aprobó el día de ayer la actualización de estas plataformas de negociación durante todos los mercados que son administrados por la nueva tecnología Extreme INET. La nueva actualización entonces incluirá lo que son herramientas de administración de riesgo, de prenegociación, monitoreo de mercados, negociación algorítmica y protocolos orientados a lo que es las negociaciones de alta velocidad, lo que se conoce como High Frequency Trading. Agustín. El mercado mundial de divisas retrocede por primera vez en varias jornadas, también por el retroceso que estamos observando en el precio del crudo, que había rozado los $50 el barril esta mañana, una caída cercana o superior al 2%, que ya pues obviamente está generando algo de flujos de salida de los mercados emergentes y principalmente de algunas monedas latinoamericanas. Interesante aquí también observar que la zona de 50 o cercana a los $50 el barril para el WTI ha sido tomada como una zona bien importante de resistencia y se podrían observar entonces mayores retrocesos hacia la zona de los $47 el barril. Esa misma línea de ideas, pues las monedas latinoamericanas y en particular el peso colombiano, después de haber tocado la zona de los 2.900, esta zona Fibonacci supremamente importante, entonces durante la jornada de hoy podría tender a buscar el siguiente nivel. También interesante ver cómo la jornada de ayer, pues ustedes ven un gap que se había presentado el día de la noticia fundamental del Brexit, pues fíjense ustedes cómo el mercado después prácticamente lo cerró de una manera técnica bien soportada y entonces ahora podríamos, reitero, ir a buscar este primer nivel importante de los 2.940. En ese mismo orden de ideas, entonces estas zonas cercanas a 2.900, 2.910 serían ideales para tomar posiciones largas. Lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues ya lo había comentado. Aquí importante ver cómo después de alcanzar esta zona casi de los $50 el barril, el precio del crudo ya esta mañana estaba descendiendo sobre este nivel importante de los $49 el barril. Importante también pues los datos que se dieron a conocer en lo que tiene que ver con los inventarios de crudo, donde les recuerdo se dio a conocer una disminución o reducción en línea con las expectativas y la publicación previa de la agencia API en Estados Unidos de 4.1 millones de barriles. Gracias, Agustín. Como están viendo ustedes, hoy es un día de relativa calma en los mercados y esto también pues está mostrando algunas correcciones, sobre todo en Europa. Nuevamente, títulos alemanes, franceses y de Reino Unido están incrementando levemente esas tasas de rentabilidad exigida, pero desde el punto de vista histórico, como ustedes bien saben, estamos en mínimos, no hay comparación con lo que tenemos actualmente en ningún punto de las décadas o incluso de los siglos anteriores. Entonces es importante ver acá todavía esa falta de confianza que tiene en términos generales el mercado para hacer inversiones más agresivas, a pesar de que hoy estamos teniendo un repunte en algunos mercados accionarios, estabilidad relativa en niveles altos en algunos bienes básicos, pues todavía el mercado sigue con importantes preguntas. Hoy básicamente pues tendremos o lo que se está viendo actualmente son los resultados de cómo viene reaccionando el mercado con el estrés test en Estados Unidos, la confirmación de que las mayorías de bancos supuestamente tendrían suficiente capital ante un escenario muy negativo. Las preguntas de las personas seguramente, como tuvimos oportunidad con algunos el día de ayer, es si ese escenario negativo incluye la posibilidad de un Brexit. Pues hay que ser claros en que no, esto no está dentro de los escenarios que tiene la Reserva Federal. Sin embargo, tal vez los escenarios contemplados con reducciones de ingresos cercanos al 20% o escenarios de contracción y de recesión económica en los Estados Unidos pueden bien en cierta manera abarcar parte de eso que sería considerado como efectos de un Brexit. Entonces, el mensaje básico que quiso dar la Reserva Federal ayer era que en términos generales el sistema financiero está bien capitalizado y suficientemente fuerte para hacerle frente a un posible escenario negativo futuro.
Mañana algunos operadores estaban llamando la atención sobre el spread que existe entre los bonos de Inglaterra y los bonos de Estados Unidos a 10 años. Como ustedes pueden observar en esta gráfica, nos ubicamos en niveles máximos históricos, niveles que no se veían desde el año 2000. Cerca de 60 puntos básicos se están llevando los bonos del Tesoro americano frente a estos bonos ingleses, y aquí entonces podría existir otra razón para pensar que lo que tiene que ver con posiciones largas en los bonos del Tesoro americano se presentaría pues una oportunidad. Recomendación que estamos planteando sobre los niveles superiores al 1.50, con esto va arriba del 1.53, y objetivos nuevamente sobre este rango interesante entre el 1.45 y 1.40. Recuerdo que en la jornada anterior hablamos de esos pequeños incrementos en las probabilidades de una reducción de tasas en las por parte de la Reserva Federal, medida por los contratos de futuros de los fondos federales, que ya obviamente están mayores a ese 0% de probabilidad en lo que tiene que ver con un incremento, y eso ayudaría adicionalmente a la valoración de estos títulos. Felipe. Buenos días a todos. El día de ayer una alta volatilidad en los TES con una vela bajista importante, donde los TES arrancan al 7.45 y lograron llegar a operar hasta el 7.14. Esto fue dado por el informe que sacó JP Morgan sobre recomendación de sobreponderar Colombia y bajar exposición en México y en Brasil, una fuerte entrada de inversionistas extranjeros con una volatilidad importante y aparte con una debilidad en la profundidad de las pantallas. Por eso vimos como los test bajaron hasta el 7.14, terminaron después al 7.25 y hoy abren al 7.30. Seguimos en revisión, el mercado está totalmente muy volátil, por eso hay que recomendar cautela a la hora de operación. El rango ya pasó del 7.65 al 7, recuerden que teníamos rango 7.95, 7.5, vamos a poner nuestro rango al 7.65, 7, y muy probablemente nuestra próxima estrategia será largo, cuando muy probablemente los test estén cercanos otra vez a la zona del 7.45, 7.50, debido al impulso que le están dando los inversionistas extranjeros a las tasas aquí en Colombia. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité.